Buenas noches. Sean bienvenidos al canal más aterrador de todo Internet. Llegó la hora de suscribirse, de escuchar historias, de saber que en cualquier momento te puede tocar a ti. Ponte cómodo, ponte cómoda. Escuchas Pueblos y Leyendas. Yo soy Hugo Flores. Comenzamos. En mis ranchos son muy sonadas las historias de brujas, de nahuales, pero también varios conocidos han escuchado de avistamientos de criaturas extrañas. Se ven luces en los cerros durante la noche. Cuando hay neblina se escucha que anda alguien entre ella, pero no hay nadie. Incluso se forman remolinos. También de apariciones en los caminos. Leyendas sobre oro enterrado y sobre todo del hijo del diablo, un ser de enormes dientes. Cerca de mi ciudad natal, Texcoco, en el Estado de México, existen ruinas arqueológicas por parte de la cultura teotihuacana. Por ende, gran parte de la población tiene ascendencia indígena. Cerca está el Cerro Tlaloc, donde se tiene la creencia que todo el monte es sagrado y no cualquiera puede entrar. Hay historias de duendes, brujas y desapariciones en el mismo monte por lo mismo. Una vez un maestro nos contó que les aventaron piedras desde arriba de los árboles, algo que no podían ver, y resultó ser que era una bruja. Un familiar un día fue a trabajar a las parcelas de maíz. Ya de regreso para cortar el camino que se mete por el monte y se adentró, se encontró con una víbora. No serpenteaba. En 2 ocasiones los mismos jornaleros, a veces para encontrarse entre las largas extensiones del terreno, se silbaban o gritaban. Pero en ocasiones, un nahual del monte cuida el territorio, especialmente de quienes quieren dañar el campo. Mi abuelo me contaba un sinfín de historias que le pasaron en su pueblo de Cuautlalpan, esto muy cerca de Texcoco, por ahí de los años 70. De todos esos relatos, el que más me asustó fue que cuando él era un joven de 20 años, una noche en su pueblo lo mandaron a abrir las puertas del canal para regar las cosechas. Esa madrugada serían ya casi las 3 de la mañana. Para colmo, estaba todo muy tranquilo y no había luna. Se llevó a su perro, el güero. De pronto se escuchó el llanto de un bebé, ahí, justo entre los campos de maíz. Intrigado por el llanto e imaginando que alguna inconsciente mujer lo hubiera dejado solo ahí a su suerte, corrió antes de que los perros lo devoraran. Por su parte, su perro, el güero, al escuchar los llantos, jaló del pantalón a su dueño para que no lo buscara, pero fue en vano, ya que mi abuelo no hizo caso y se internó entre las milpas. Cuando el perro miró esta acción, mejor salió corriendo, aullando de miedo y pavor, y ya no regresó. Sin darle importancia a eso, mi joven abuelo buscó una vez más de dónde provenía ese sonido, hasta que por fin, entre la oscuridad, encontró un bulto cubierto por una manta en medio de la milpa. Apresurado corrió hacia él, lo tomó entre sus manos, pero éste no dejaba de llorar. Mientras intentaba calmarlo, lo llevó a un claro para poder verlo mejor, ya que no había luna. Cuando su cara se iluminó un poco, se encontró con un bebé flaco, ojeroso y pálido. Este niño de pronto abrió los ojos, abrió la boca y con una voz demoníaca exclamó: «Mira, papá, mis dientitos». Fue entonces que abrió su boca una vez más, dejando ver una espeluznante hilera de colmillos afilados. Mi abuelo, aterrado, arrojó al engendro tan lejos como pudo, y esta bestia al caer se fue corriendo como perro, en 4 patas. Mi pobre abuelo no esperó y también corrió tan rápido como pudo para llegar a su pueblo.
A la mañana siguiente encontraron en el sitio donde lo había arrojado un círculo de pasto quemado. Ahí en ese lugar no volvió a crecer hierba alguna. También había una cobija de bebé. Apestaba a azufre. Al día de hoy ya nadie camina por esos campos, por los campos del bebé con los dientes de bestia. Gracias por leerme. Hola Hugo, buenos días. Te quiero contar algo de mi pueblo. Ahí se contaban un sinfín de historias de brujas, hombres que visitaban en las noches y que no los dejaban dormir. A otros tantos los hacían perder el camino y llegaban tarde a su destino. También se contaba de caballos y reses que molestaban las brujas en las noches. Los perros que aullaban al sentir la presencia de las mismas. Así fue que llegué a ese poblado, sin saber nada del tema, y mucho menos de creer en esas historias. Lo que viene ahora me pasó a mí. Pronto me hice amigo de Araceli. Subía a visitarla cada tarde. Vivía en lo más alto del pueblo, aunque el camino que llevaba a su casa no era un bosque como tal, pero sí estaba rodeado de varios árboles muy altos. Un domingo, después de eso de las 9 de la noche, me fui a despedir de ella y de su madre, pero ambas me advirtieron que sería mejor que durmiera ahí, ya que esa era una noche muy propia para las brujas. La verdad es que ya había dormido en algunas ocasiones en casa de Araceli, aunque aún no era mi novio oficial, pero sí teníamos algo. La cuestión es que al día siguiente debía estar temprano en la escuela. Yo era profesor ahí, así que no quería tener que madrugar tanto al día siguiente. Les dije con confianza y mucha sinceridad que no creía en esas cosas. Ellas sonrientes me dijeron que sería mejor que creyera, ya que por esos rumbos era muy común verlas. Yo me despedí sin más preámbulos. Había caminado poco más de 500 metros, cuando escucho el volar de varias aves. Y digo aves por tener una referencia de algo. Pero lo que volaba sobre los árboles era algo bastante grande, y una buena cantidad. Me paré en seco intentando identificar qué podía ser. El volar de aquello seguía, pero no podía saber qué era. Seguí mi camino. Al dar algunos pasos escuché una sonrisa tenebrosa. Se convirtió en una carcajada. La conocida risa de una bruja. Esta iba acompañada de varias más. Efectivamente, eran brujas lo que volaban sobre mí. Yo apresuré el paso. Aunque no creí en esas cosas, en ese momento sentí miedo. Las risas seguían. No sé, creo que sentían mi temor. Ya no iba a pasos ligeros. Ahora corría, pero tuve que detenerme. El camino, aunque era visible y bastante amplio, había desaparecido. Ya no había ningún sendero para seguir. Todo eran árboles, muy frondoso, y las risas sobre estos. ¿Qué podía hacer? Correr en cualquier sentido. Después de casi una hora de correr perseguido por aquello, caí al suelo exhausto. No me importaba nada. No me importaba lo que me pudieran hacer esas brujas. Que fuera lo que Dios quisiera. Al caer de rodillas, finalmente vi el camino. Lo más extraño de todo es que estoy justo en el mismo lugar donde escuché el volar, donde escuché esas carcajadas por primera vez. Después de una hora, resultó que no había ido a ninguna parte, pero me encontraba sumamente cansado. Así que sin mucho pensar, volví a casa de Araceli. Pronto llegué ahí sin ningún contratiempo. Casi tumbo la puerta de la casa golpeando para que me abrieran, pero nadie salió. No podía ser que madre e hija tuvieran el sueño tan pesado, tan profundo. Rodé la casa. Pude verlas a cada una en su habitación. Dormían completamente desnudas. Araceli en su cama,
su madre en el piso de su habitación. Ambas estaban embadurnadas de una materia viscosa. Fui a gritarle a la madre para que me abriera, pero entonces caí en cuenta de algo en lo que no había reparado. La mujer estaba a unos centímetros del piso. Levitaba. Eso no era posible. Me acurruqué y me quedé mirándola. No podía ser. ¡Qué locura era ella! Ya casi al amanecer volví a sentir que algo volaba. Se posó en el techo de la casa. Ahí las vi. Sus figuras parecían de mujer, pero más como una sombra o humo negro. Se podría decir que era un alma oscura. Las vi traspasar el techo de la casa. Vi esa sombra entrar en el cuerpo de la señora. No sé cómo ser más específico. Simplemente entró por su pecho. Cuando esto ocurrió, la mujer dio un suspiro y se volteó en la cama. Debo aclarar que todo ese tiempo que estuve mirándola, nunca se movió. En el instante que ella se movió en la cama, afuera dio su primer canto el gallo. Ya llegaba la madrugada y con ella la mañana. Fui y me asomé a la habitación de Araceli. Estaba dormida, en paz, con una sonrisa en los labios. Al parecer tenía sueños gratos, aunque bella, ahí desnuda. Entendí que no era una mujer. Era alguien a quien no debía volver a visitar. El primer rayo del sol alumbraba en el cielo cuando emprendí el camino al pueblo. Al pasar por donde perdí el camino, pude notar mis pisadas en círculos. Todo ese tiempo no me fui del mismo lugar. Ese día no di clases. Al siguiente lo hice. Al tercero renuncié. No quería estar más tiempo ahí. Claro que tuve problemas con mis superiores por dejar mi puesto así. Pero como decía mi padre, el miedo no tiene pantalones. El día que tomé el autobús que me llevaría a la ciudad, vi a Araceli parada en un andén. Me miraba y me sonreía. Esa última vez la vi más bella que nunca, pero también más malvada. Al parecer se sentía orgullosa de ser una bruja. Esto que les contaré me ha dejado petrificado desde aquel día hasta el sol de hoy. Sé que tienes curiosidad. Entonces, continúa escuchando. Cuando era niño, mis padres se mudaron a un pueblo. Habíamos dejado atrás la antigua ciudad donde vivíamos. Al principio me costó mucho trabajo adaptarme a mi nuevo hogar, pero luego me fui acostumbrando. Hice nuevos amigos, y eso me hizo olvidar un poco el lugar donde crecí, al menos por el momento. En ese nuevo pueblo, a 3 cuadras de mi hogar, vivía un sacerdote muy conocido por su eficiencia de expulsar demonios. Era de buena estatura y una amplia sonrisa. Cuando lo vi por primera vez, me llevé una buena impresión. Parecía muy confiable, y eso hizo que me sintiera un poco seguro, estando él junto a mí. El sacerdote tenía una esposa que, al igual que él, se veía bastante agradable a la vista. Ahí en el pueblo era muy común de que hubiese personas poseídas por algún demonio, o al menos eso se pensaba. El sacerdote era muy solicitado y hacía muy bien su trabajo. Las personas quedaban completamente sanas cuando el sacerdote hacía sus oraciones, aunque en cierto caso, la persona fallecía. Días después, se interpretaba que el sacerdote había limpiado su alma y luego era enviada a un lugar seguro. Así continuaron los casos. Las personas sanadas por el sacerdote luego morían a los pocos días. Todos pensaban que era una bendición. Cuando las personas morían, los familiares se sentían conformes. Se pensaba que el sacerdote había liberado su alma de la oscuridad. Pero era curioso que semanalmente
apareciera una persona poseída por un demonio. Algo insólito. Ese patrón se repetía una y otra vez. Entonces, en ese momento, el sacerdote era solicitado y expulsaba cualquier cosa que estuviese atormentando esa alma. Pero todo aquel sabía que a los pocos días iba a morir. Esa acción no fallaba. Así debía pasar. Nadie sanado vivía mucho tiempo. Algo absurdo se podría pensar, pero para ellos era una bendición del Altísimo. Al pueblo lo habían bautizado como el lugar de la expulsión. Debemos resaltar un dato muy importante. El sacerdote visitaba a un familiar y se quedaba observando a un miembro de la familia. Lo veía específicamente. Entonces esa persona, a los 5 días, aparecía endemoniada. Algo muy extraño. Pero en ese momento nadie cuestionaba ese hecho. Yo apenas era un niño en ese entonces, pero todo eso me pareció muy extraño. E incluso empecé a tener miedo de que ese sacerdote nos visitara. Por suerte, aún no nos había tocado la mala suerte. Mis expectativas sobre él habían cambiado. Empezó a darme mala espina, e incluso me escondía cuando lo veía pasar por la calle. Sin embargo, los acontecimientos seguían repitiéndose. En un mes morían hasta 5 personas de familias diferentes. Pero como lo mencioné, nadie cuestionaba. Tal vez lo veían como un dios o un ángel enviado por los divinos. Él hacía su trabajo mientras su esposa lo esperaba en la puerta sosteniendo un candelabro. Luego se retiraban, y desde ese momento las personas se curaban y luego fallecían en circunstancias extrañas. Al igual que yo, había personas que empezaron a sentir miedo por el sacerdote, porque únicamente las personas morían en la casa que él visitaba. Algo muy extraño y escalofriante a la vez. Un día, por mala suerte, el sacerdote tocó la puerta de mi casa. Mi padre le abrió la puerta. Cuando yo observé que se trataba de él, rápidamente me escondí en mi habitación. Pero mi padre empezó a llamarme y yo con mucho miedo salí. Me presentó ante el sacerdote y no se impresionó porque ya nos habíamos visto anteriormente. De un momento a otro, empezó a mirarme fijamente, con una mirada fría. En ese momento yo sentí un escalofrío indescriptible. Luego me echó la bendición y se fue a su hogar. En cambio, yo astutamente lo fui siguiendo hasta que llegó a su casa. Pude observar desde las ventanas, que por suerte estaban abiertas, cómo aquel sacerdote repentinamente comenzó a decir mi nombre, una y otra vez, mientras se colocaba de rodillas ante unas figuras espeluznantes diciendo: «Te entrego esta nueva alma, Señor de las tinieblas». En ese momento yo salí huyendo desconcertado y le conté todo a mis padres. Ellos me acompañaron hasta esa casa y ambos observaron todo. Mi padre, un hombre muy impulsivo, entró rápidamente a la casa rompiendo las ventanas y se le fue a los golpes al sacerdote. Lo dejó en mal estado. En ese momento se reunieron muchas personas. Todos observaron cuadros con figuras diabólicas que el sacerdote tenía. Su esposa en ese momento entró con otro cuadro en sus manos. Ambos parecían estar muy avergonzados. Ese mismo día la verdad salió a la luz. El sacerdote fue expulsado de ahí. Lo querían linchar, pero por alguna razón muchos no lo permitieron. Luego de eso todos quedaron en shock. A los pocos días mis padres y yo regresamos a nuestro antiguo hogar. Pero días después, mi padre falleció mientras trabajaba. Los que estaban ahí presentes dijeron que vieron una figura pasar en ese momento frente a mi padre. Por otro lado, del sacerdote nunca más se supo de él. Parece como si la tierra se lo hubiera tragado.
Eres de los valientes que llegaron al final de este episodio. Recuerda que tenemos una cita en 2 días. Llegaremos a ti con más historias. Mientras tanto, te invitamos a compartir este video con una persona. Quizás ella o él tengan esa historia de terror que marcará tu vida. Quizás nos la quiera contar. Llegó la hora de dormir. Revisa debajo de la cama. Apaga la luz. Y no olvides cerrar la puerta.